Ya, vamos a continuar donde estábamos, en Juan capítulo 8. Habíamos terminado en Juan 7, versículo 52, y dejamos el 53 afuera, porque es como un versículo que queda en el aire para darle la inserción a este pasaje, que es un pasaje un poco conflictivo. Vamos a comenzar con eso para entender el por qué. Porque cuando hablamos un poco de historicidad bíblica y empezamos a ir a todo lo que tenemos hoy día tenemos mucho más material arqueológico sobre las manos, ahí sobre la mesa, y podemos ir estudiando un montón de cosas que nos van diciendo cómo fue generado el canon bíblico. Uno de los pasajes que no aparece originalmente en ninguno de los evangelios es la mujer sorprendida en adulterio, de este capítulo 8, del versículo 7:53 en adelante hasta lo que es Juan 8:11. Es llamativo que cómo se hizo la inserción. Hay dos versiones que se hicieron, una que se hicieron casi en el intermedio, hay por Lucas 5 se hizo también una inserción en algún momento, y después se hizo definitivamente en este pasaje porque calzaba mejor. ¿Por qué dicen? ¿Cuáles son las versiones con respecto a esto? ¿Por qué pasó esto? Porque las versiones originales de Juan no lo tienen, las versiones originales no lo tienen, de Lucas tampoco. Se conoce tradicionalmente como la perícopa de la mujer adúltera. Y esto tiene que ver con una de las escenas más conocidas, ¿no es cierto?, de el Nuevo Testamento y de las intervenciones del Señor. Se usa mucho para dar, ¿no es cierto?, dichos coloquiales. Pucha, el que esté libre de pecado lance la primera piedra, siempre se ocupa de estos dichos. Bueno, en los manuscritos griegos más antiguos, que contienen amplias secciones del Evangelio de Juan, entre ellos los papiros P66 y P75, además de los códices Sinaítico y Vaticano, pasan directamente del 752 al 812. La mayoría de los códices originales pasan del capítulo 752 directamente al 812. ¿Cuáles son otras de las cosas que pasan también? ¿Cuál fue la otra versión que se hizo? Se puso, en Lucas 21, después de Lucas 21, 38. ¿Ya? Entonces, ¿qué? Los especialistas todos llegan a la conclusión que este pasaje no era parte de los evangelios originalmente. Y fue anexado. ¿Y por qué fue anexado? Porque claramente era una tradición oral. Recordemos que toda la escritura que conocemos en el Nuevo Testamento, inicialmente, inclusive los evangelios, fueron compilados posterior, inclusive algunas cartas de Pablo, porque eran enseñanzas orales. Por eso es que vemos que quienes escriben los evangelios lo escriben tardíamente. Primero, ¿no es cierto?, el primero de los cuatro fue escrito por Marcos, que no es ninguno de los apóstoles, es un discípulo que podríamos decir que era una especie de discípulo de Pedro, que muchos dicen que lo escribió como un amanuense, como un escriba, ¿no es cierto?, como un secretario de Pedro. Después fue escrito Mateo, este sí de mano directamente de uno de los discípulos. El tercero fue Lucas, escrito por un médico que oficia como historiador, le gustó hacerlo de manera más histórica, investigativa, en orden, ¿no es cierto? Él mismo dice que intentó poner en orden cronológico toda una de estas cosas, y posterior al último, Juan, en el que nosotros abrazamos más la posición, que fue escrito por una comunidad juánica posterior, o quizás no posterior, pero no escrita directamente por Juan, sino que eran las enseñanzas de Juan que se llevaron a un contexto de relato, porque el orden teológico, cristológico y de las enseñanzas, digamos, de cada uno de los sermones del Señor es muy profunda. Por tanto, más que una narración de los episodios de la vida de Jesús, claramente estamos frente a un libro doctrinal teológico potente. ¿Qué pasó con este relato que empezó a quedar fuera de las cuatro versiones de los evangelios? Recordemos que Mateo, Marcos y Lucas ya estaban circulando en manos de los creyentes cuando aparece el evangelio de Juan, cuando se acepta la incorporación del evangelio de Juan. Estos tres evangelios ya estaban circulando en manos de los discípulos, de los apóstoles de la iglesia primitiva. Por tanto, cuando aparece el libro de Juan, el único libro al que se le podía añadir, para no generar una controversia, que hubiese sido algo que se añadió posteriormente, era en el evangelio, en este caso, de Juan. Por eso se hizo. Además que calza muy bien en el sentido de cuando el Señor, después de la fiesta de los tabernáculos, ¿no es cierto?, va a Jerusalén y se mantiene enseñando. Como que la escena calza perfecta, y por eso que se hizo esta incisión en medio de este pasaje. Es un pasaje controversial, sí. Además, ¿por qué? Porque el lenguaje griego que se ocupa es muy, muy moderno, es mucho más moderno, es mucho más detallado, es mucho más poético, tiene otras cosas que escapan un poquito del griego koiné, que era un griego más rústico. Podríamos decir que el griego koiné es una especie de variación del griego como, no sé decirlo poblacional, puede sonar mal, pero más coloquial, ¿ya? Ese es el griego koiné.
el griego, digamos, que encontramos después la mujer adúltera, es un poquito superior, ¿ya? Entonces está más elaborado. Entonces claramente se toma de la idea de que fue agregado después porque era un pasaje que estaba circulando dentro de todos los cristianos, se tomaba como en total acuerdo, incluso los padres de la iglesia, los primeros padres de la iglesia, el Dídimo el Ciego, Papías, Eusebio, entre otros muchos, citaban esto de manera real, directa, y esto fue incluido porque era una tradición oral que se había pasado generación en generación y todos sabían que era un hecho verídico, y no se sabía dónde incluirlo y se incluyó aquí en el Evangelio de Juan, ¿cierto? Fue una tradición auténtica conservada oralmente, y aquí tenemos que entender que tenemos que darle lugar a la soberanía de Dios por medio de su Espíritu, que inspiró a las personas que, ¿cierto?, detectaron y dejaron el canon que tenemos. Tenemos que darle lugar al poder del Espíritu Santo y la sabiduría de las personas quien, ¿no es cierto?, compilaron este Evangelio. Dicho esto, también hay una posición que esto no hubiese sido agregado en ninguno de los Evangelios. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de lo que fue Lázaro? Lázaro, la resurrección de Lázaro, para ser un relato tan potente, ¿por qué no aparece en Mateo, Marcos y Lucas? ¿Por qué? Si es la resurrección de un muerto, de un amigo de Jesús, donde toda una ciudad en Capernaum vio todo. ¿Por qué no está? Claramente dicen, o la explicación más lógica, es que los cristianos en esa época, cuando se escribe Marcos, Mateo y Lucas, en ese orden, era una iglesia perseguida, querían eliminar a todos los testigos oculares de los milagros importantes del Señor, y Lázaro era uno de ellos. Recordemos que la resurrección de Lázaro fue potente para lo que fue la conversión de un lugar completo como Capernaum. Por tanto, para ese efecto, los discípulos intentaron de ocultar el milagro de Lázaro para no exponerlo a que fuera perseguido. Era un hombre, recuerden, de buena situación económica, que tenía negocios, era una importante la sinagoga, Lázaro era importante, por tanto por ahí era una persona que estaba medio infiltrada, por así decirlo, a pesar que era bien amigo del Señor. Increíble esto, como su gracia también permite que hombres que están por ahí medio, como Jairo, otro principal de la sinagoga, seguidor del Señor, vimos cómo estaba ahí medio oculto, y permanecían ahí siendo, digamos, de una u otra manera seguidores del Señor, como el mismo Nicodemo después lo va a mostrar en los capítulos más adelante. Entonces, ¿qué se hizo? ¿No es cierto? En el caso de Lázaro se omitió intencionalmente y se incluyó en el Evangelio de Juan porque ya había pasado el tiempo. Lázaro probablemente ya estaba muerto cuando se escribió el Evangelio de Juan, por tanto ya se podía incluir. Y en el caso de la mujer samaritana se hizo porque había una intención. Recordemos que inclusive lo vemos en el libro de los Hechos más adelante, cuando hay conflicto entre Pedro y Pablo, de que había todavía mucha influencia judaizante, judaica en medio de la iglesia todavía. Cuando le da esa parte, inclusive a Pedro el Señor tiene que llevarlo, ¿no es cierto?, al techo de la casa de Cornelio, para que el tipo tenga una visión y pueda destrabar un poquito el límite que ellos se ponían con respecto a lo que era el Evangelio a los gentiles. Por tanto, podía parecer, aunque era un relato oral que se transmitía regularmente por medio de los discípulos, los apóstoles y de quienes habían caminado con el Señor, se intentó omitir intencionalmente al principio para no generar la controversia de como que el Señor hubiese permitido, hubiese sido laxo con el acto mismo del adulterio. Esto obviamente, al ser algo que el ser humano quiso hacer, intentar de omitir un relato del Señor, el Señor mismo se provee después por medio de su Espíritu Santo el hecho de poder incorporarlo. Y tenemos que darle ese lugar a la soberanía del Señor. Esto por si alguien estudiando esto, sobre todo las personas que son arrianistas, ¿no?, en el sentido de los que son los testigos de Jehová, es muy probable que, no estoy seguro, pero es muy probable que no aparezca en esa traducción. Asimismo como algunos incisos del Evangelio de Juan también, que van a aparecer después de la Santa Cena, lo vamos a ver en adelante, a partir de lo que es Jesús y la vida verdadera en adelante, y muchas cosas por el estilo. Ellos toman una versión de un códice y con esa se quedan, e intentan de no comparar con el resto de las versiones arqueológicas que hay. Esto obviamente con la finalidad única de no querer reprochar o ir en contra de la deidad de Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que entender que esto sirve siempre como respaldo informativo para nosotros, histórico, para que podamos defender nuestra fe. Porque no va a faltar el ateo informado. Hoy día cualquier persona con ChatGPT, con un par de herramientas, con unos buenos prompts, puede darle una instrucción a ChatGPT y puede decir algo y puede venir a rebatir con puras cuestiones de ChatGPT, a ver dónde buscarte, ¿no es cierto?, el error para
poder combatir la fe nuestra, y esto sirve también para que entendamos cómo fue compilado. Tenemos que entender que esto pasa, ¿no es cierto?, en Jerusalén, donde lo sitúa, hoy día el libro del Evangelio de Juan lo sitúa posterior, ¿no es cierto?, a la fiesta de los tabernáculos. Lo que vimos en el capítulo 7 fue que el Señor, ¿no es cierto?, venía de haber dejado a sus hermanos que avanzaran primero. Estaba todo este tema de la incredulidad de los hermanos del Señor con respecto a lo que era su ministerio. El Señor después llega a hablar directamente con el mundo, ¿no es cierto? Se presenta directamente en uno de los atrios del templo y comienza a predicar y a decir: yo soy el agua viva, ¿no es cierto? Vimos que el agua tenía que ver siempre en el Antiguo Testamento con el tema de la santificación y la purificación. Hecho también estaba dentro de todo lo que eran las purificaciones y los rituales del Antiguo Testamento. Entonces lo que buscamos aquí es entender que esto se sitúa justo después de eso. El versículo 53 parte con un versículo que dice: cada uno se fue a su casa. Así que para los que les gusta memorizar versículos, tienen un versículo fácil. Juan 7:53. Cada uno se fue a su casa. Y vamos a partir con lo que es el capítulo 8, del versículo 1 al 11. ¿Ya? Y vamos a ver de nuevo cómo el Señor sigue con esta práctica de lo que es separarse del grupo, ir a la oración y después volver a presentarse hacia el grupo. Es súper importante esto. Es una práctica que deberíamos tener los cristianos antes de tener que presentarnos para enseñar, para dirigir cualquier cosa, actividad litúrgica dentro de lo que es el culto mismo, porque debemos ser fortalecidos en el Señor, santificados, guiados, fortalecidos, animados, etcétera, etcétera. Es algo que tiene que pasar primero en lo secreto. Y esto, el mejor ejemplo que tenemos de esto es el Señor mismo. Y parte en Juan capítulo 8, versículo 1, dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribió en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje es tan pequeño pero tan potente, y vemos cómo el Señor se proveyó por medio de su Espíritu esta incisión que se hace en el libro de Juan. Sabemos que no era parte del libro de Juan, pero el Señor permitió que estuviera aquí y que después tuviera todo lo que tiene que ver con la lógica que va a pasar con Jesús y la luz del mundo que vamos a ver posteriormente. Y vamos a empezar a desglosar lo que vimos, lo que vamos a ver en este capítulo, versículo por versículo, ¿no es cierto? Y vamos viendo cómo el Señor se va nuevamente a separar del grupo al monte de los olivos. El Señor siempre tiene esta conducta de separarse, buscar del Padre la comunión con Él y la fortaleza en el Espíritu Santo para poder ir a enfrentar estas situaciones. Y es lo que a veces nosotros como creyentes, y sobre todo las personas que están de alguna manera, ¿no es cierto?, involucradas en labores ministeriales, porque el ministerio es uno, ¿no es cierto?, el pastoral y el de evangelizar. Ministerios de música, todos les podemos decir ministerio como para darle un nombre quizás más bonito, más santo, más, no sé, más espiritual a las cosas. El ministerio de esto, el ministerio de esto otro, pero la verdad es que hay un puro ministerio, el cual es ir a ser discípulo a todas las naciones, por medio del pastorado, por medio del evangelismo. Lo demás, solo le podemos poner nombres para que la gente pueda entender o pueda involucrarse de una manera mejor. Pero el Señor nos llama a todos los que estén involucrados en cualquier labor a ir a buscar primero del Señor, y este grado de intimidad es algo que el Señor hace recurrentemente. Lo vimos en el capítulo 7, lo vemos en el capítulo 8, lo vimos como el Señor cuando los discípulos van a encontrarse con la mujer samaritana, también Él se apartó, se fue solo, lo dejaron solo, y que ellos se fueron a buscar al agua, después llega la mujer samaritana. O sea, hay una dependencia total del Hijo, en este caso con el Padre, por medio del Espíritu Santo, para fortalecerse y buscar lo que va a decir. El otro día veíamos un video que me recomendaba mi mamá, lo vimos con mi señora también. Y si bien es cierto, hay una cuestión que a veces podríamos decir, lo hacemos
lo banalizamos mucho, que tiene que ver con antes de una conversación, antes de una situación orar, que está bien y es necesario, pero a veces caemos en oraciones muy superfluas, muy vanas, que parecen casi cumplir con un procedimiento para no faltarle el respeto a Dios o a su Espíritu que pone a nosotros en ese momento para tomar cualquier actividad o realizar cualquier cosa que tenemos que hacer. Pero en realidad lo que podemos entender aquí es que el Señor nos busca en ese sentido doblegar nuestra carne. Y si bien es cierto, a veces parece algo bien que banalizamos mucho, por ejemplo, cuando oramos por los alimentos, cuando hacemos este tipo de cosas, tiene que ser algo que tenemos que hacer con reverencia. Y si lo hacemos con reverencia, si lo hacemos con un corazón real, contrito y humillado delante del Señor va a responder a esa oración y vamos a tener un momento de comunión con el Padre. Hay que entender que así va a ser y tenemos que creer en eso. Entonces, siempre el Señor vemos que siempre se va proveyendo de estas situaciones para estar solo. Lo vimos en el capítulo 7, como comentábamos recién. Manda a sus hermanos primero, vayan para allá. Lo vimos con Jesús caminando sobre el mar. Vayan después de alimentar a los 5.000. Vayan adelántense ustedes, yo me voy a quedar acá un tiempo a solas. ¿Para qué? Para orar, para ser fortalecido en el Señor y tener algo que entregar. Y a veces no va a ser siempre como nosotros queremos. Quizás siempre queremos que sea un momento súper rico, alegre, de poder y estar ahí lleno del poder del Señor, ¿no es cierto?, basándose en su presencia. Quizás algunos de esos momentos van a ser solamente de poder resistir la tentación, la prueba, el desánimo, pero hay que tenerlo, porque cada uno, nosotros tenemos que entender que vamos a empezar ya a ir directamente, después del versículo del capítulo 10, a lo que va a ser la pasión misma del Señor, y vamos viendo cómo el Señor siempre se va proveyendo estos momentos de fortaleza, porque a veces son para enseñar a otros, momentos que son muy ricos, que son de gloria, ¿no es cierto?, son de ánimo, y otros momentos que son netamente para buscar fortalecimiento dentro del Señor, en el poder de su Espíritu, para poder soportar y poder avanzar. Muchas veces no va a estar el ánimo mental ni físico, pero el Señor es el que nos anima a continuar a algo que es de Él, no es de nosotros. Por tanto, siempre esa santidad, ese llamado no van a ser del esfuerzo humano, es algo que, ¿no es cierto?, que pone como necesidad en la comunión, que nosotros al doblegar nuestra carne vamos con el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a buscar esta fuerza, el Señor nos guía hacia la santidad. Y la santidad no tiene que ver con ser una especie de fantasmita que no dice nada, que no hace nada, sino la santificación es un camino que tiene que ver con la sumisión del creyente a la voluntad del Señor. No es que nosotros vamos a ser más santos porque nos vemos de una manera así como, muchas veces es como una caricatura que tienen a veces la gente del catolicismo, que parecen gente tan linda y ponen caras tan como sapienciales, así como de sabiduría y de santificación. No, sino que tiene que ver, la santidad tiene que ver con ese vivir, ese caminar, que tiene que ver con el vivir sujetados a la voluntad del Señor, entenderla o no entenderla, pero vivir sujetados a ella. Eso es santidad. Santidad significa caminar en el propósito del Señor sin cuestionarlo. Por tanto, siempre lo que tiene que ver con la oración, la lectura de las Escrituras, la cena del Señor, la comunidad cristiana y la búsqueda disciplinada de Dios nos va a llevar siempre a mantener esa comunión estable, directa con el Señor. Nosotros tenemos que entender que nuestra carne, y cuando hablamos de carne no hablamos del cuerpo, hablamos de esa esencia caída, siempre va a querer combatir con nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con buscar comunión con el Señor. ¿Qué hace el versículo 2, Juan 8.2? Dice Juan 8.2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesús regresa temprano al templo, no abandona la enseñanza por causa de la oposición, y eso es súper importante. En estos días he estado pensando mucho, hay que tomar algunas decisiones de carácter familiar, empresarial, etc. Y empezar a buscar, estoy estudiando, hoy día estamos estudiando esto, lo que es Juan, y en paralelo estoy terminando de estudiar Hebreos, que también lo vamos a empezar a ver en otro día. Y todo lo que veía en la Escritura, cuando uno a veces, ¿qué pasa? Que cuando uno a veces está en una situación media premiada, siempre uno quiere ir por la tentación de ir a Isaías, de ir a los Salmos, ¿no es cierto? Y son como puras escrituras de victoria y de ánimo, que son buenas. Pero hay veces que el Señor quiere también que uno entienda que el proceso de estudio tiene que ser como se está estudiando, aferrarse a esa parte del estudio, y lo que me aparecía y que tenía que complementar con Romanos, porque acá hay unas cuestiones que vamos a ver dentro de la mujer adúltera, lo que estoy viendo en Hebreos, que se conjugaba mucho con Romanos, está muy unido en eso, y todo lo que encontrar era paciencia, tribulaciones, persecución, y entonces, oposición. Entonces tú decís,
chanfle. Es como, bueno, será. Y hay que entender que ahí también nuestro carácter es probado por parte del Señor. Porque muchos quizás al ver la oposición, siempre lo dice el apóstol Pablo cuando termina sus cartas, y narra muchos de aquellos que volvieron atrás. Que al ver la oposición, la persecución, la prueba, desertaron. Y tenemos que tener cuidado de caer en eso, porque quizás nosotros empezamos a caer en un cristianismo que tiene que ver con ese cristianismo que tiene que ver con nuestro ánimo. Y es muy peligroso eso. Nosotros siempre vamos a estar en cierta medida animados por el Señor para continuar. Él es nuestra fuerza por medio de su Espíritu. Pero nosotros tenemos que entender que nuestro ánimo, por decirlo así, el que nosotros conocemos como felicidad, alegría, optimismo, no siempre va a estar. Y eso no puede ser parte de no servir al Señor como corresponde y cumplir a lo que estamos llamados. O sea, va a haber momentos que van a ser difíciles, en que lo vamos a hacer en solamente la obediencia, quizá sin ánimo, sin la energía necesaria, pero va a ser en obediencia. Otro momento va a ser más lleno de optimismo, viendo en esa obediencia cómo el Señor te va llenando de optimismo. Y también va a haber momentos donde, gracias a esa obediencia, ese optimismo que el Señor va poniendo dentro de nosotros, esa esperanza, que es la convicción de lo que no se ve, ¿no es cierto? El Señor va poniendo después la alegría en el servicio. Es algo que se va dando por cadena en ese camino de santificación que tiene que ver con la obediencia y que el Señor empieza a mostrarnos en nuestro caminar como un pequeño faro que va delante de nosotros. Por tanto, el Señor no abandona lo que tenía que hacer. No dice, pucha, ya me quisieron agarrar ayer, mejor nos vemos hasta que más llegamos, ¿no? El Señor no abandona la enseñanza por medio de la oposición, sino que va nuevamente al templo y va a enseñar, ¿no es cierto?, lo que Él tenía que enseñar. El pueblo, ya nos acordamos en el capítulo 7, que estaban en división diciendo, ¿será este el Cristo? ¿Será este no será este el Cristo? Lo van a finalmente encarcelar, ¿no? Porque la gente que vivía en Jerusalén ya sabía del plan que tenían los judíos para encarcelar al Señor, y esto se hablaba a viva voz en las sinagogas. Hay que entender eso. Y en las sinagogas era una especie de mini Sanedrín. Había, ¿no es cierto?, estaban los principales de la sinagoga, que eran los dirigentes, estaba aquel, digamos, dirigía el lugar, y estos casos se tocaban, porque recordemos que era un lugar político, económico, social, y todas estas determinaciones se tomaban ahí, por tanto eran de conocimiento público. Por eso que los que no sabían que iban a apresar al Señor eran los judíos que estaban en Jerusalén por causa de la fiesta de los tabernáculos, que estaban ahí turisteando, por así decirlo, ¿ya? Eran los peregrinos, como le conocen igual aquí cuando vienen la gente o van aquí a la Virgen Carmen, en Iquique, a la Tirana, etc. Los peregrinos, ¿ya? Bueno, era lo mismo. Entendemos que el nombre del Señor estaba siendo famoso en ese momento, en lo que era Jerusalén, por tanto había todo un morbo también que acompañaba esto, por eso que las multitudes estaban ahí. Y ahí vamos entendiendo cómo se generó este momento cuando van a crucificar al Señor. Entendemos que había un grupo de personas desde hace mucho tiempo, y no es que cambian de su parecer desde la entrada triunfal hacia, ¿no es cierto?, la crucifixión así de la nada, y lo quieren matar. No. Vemos cómo están los judíos que no eran parte de Jerusalén. Por eso que el Señor después ora, ¿no es cierto? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a sus polluelos? Tú que matas a los profetas, Jerusalén. Fue directamente a Jerusalén, porque ahí se generó todo. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí empezamos a ver cómo esa gracia previniente, ¿no es cierto?, que viene del Señor previa para despertar estos corazones y despertar esta atracción hacia Él, genera, ¿no es cierto?, este llamado que antecede la respuesta del hombre, que puede ser positiva o negativa. Nosotros no creemos en la gracia irresistible, creemos que el Señor sí provee esta gracia previniente, que el hombre es despertado para entender el mensaje de Cristo, este llamado a la salvación, y él puede aceptarlo o rechazarlo, porque si la gracia hubiese sido 100% irresistible, el Señor al hablar, todos tendrían que haber caído como cayeron en Juan cuando van a arrestarlo, y todos tendrían que haberse convertido en el momento, solamente con la palabra, porque la palabra de Dios no puede volver vacía. Por tanto, es sí o es no. Por tanto, ahí es donde nosotros tenemos que entender que el hombre firma su acta, ¿no es cierto?, de decretos contra él, y en este caso es condenado, rechazar al unigénito Hijo de Dios. Entonces entendemos que en este momento el Señor va, ¿no es cierto?, a presentar su mensaje, y los escribas fariseos le trajeron a una mujer sorprendida, ¿no es cierto?, en adulterio. La escena brutal, la mujer es puesta, ¿no es cierto?, públicamente. No se nos dice su nombre, pero para sus acusadores su identidad queda reducida a su pecado. Yo tengo una pequeña conclusión aquí. Yo creo que esta mujer adúltera, más que adúltera, era una prostituta. Yo creo que esta era una mujer que ejercía la prostitución. Porque acá tenemos que entender que vamos a ir avanzando después, porque
cómo los fariseos se sienten tan culpables de lo que estaban haciendo. Obviamente aquí los fariseos siempre son acusados del Señor ¿de qué? De hipocresía, ¿no es cierto? Esta es una conclusión personal, usted tómela, déjela, que califíqueme de hereje como usted quiera. Pero yo entiendo, o subentiendo, cuando vamos leyendo este pasaje, ¿no es cierto? Que los fariseos van y tienen a esta mujer adelante y estaban todos de acuerdo y todos súper seguros que esta mujer era una mujer adúltera. Y es bastante raro, ¿ya? Es bastante raro que todos supieran que era una mujer adúltera bien conocida. Para mí, lo más probable es que era una mujer, ¿no es cierto?, que ejercía, como dicen algunos, la profesión más antigua del mundo. Era una prostituta. Yo creo que es lo más probable. Entonces, ¿qué pasó con esto? ¿No es cierto? Pues voy a tener que tener cuidado con esa palabra, puede ser que YouTube me baje el video. Para otros voy a tener que tener cuidado con eso para que eso no... hay que tener cuidado con esas palabras, si no YouTube puede bajarlas, porque son palabras prohibidas. ¿Ya? Entonces entendemos, y no vamos a hablar más del ejercicio mismo de esa profesión, lo vamos a subentender a partir de ahora para no nombrarla tanto, que, ¿no es cierto?, esta persona ejercía esto, por tanto era conocida por todos. Porque ellos van y dicen, maestro, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Es bien raro, primero, que ellos estuvieran tan seguros que estaban en el acto mismo del adulterio. Dos, que dónde le iban a encontrar y cómo le iban a encontrar, entendiendo que el Señor iba, ¿no es cierto?, estaba siendo perseguido por ellos mismos. Vemos que hay una cuestión muy confabulada, muy preparada por parte de los fariseos y los escribas como para poder generar esta situación. No es una cuestión al azar, ¿ya? No es como que una cuestión así como que vamos pasando, oh mira, ahí están adulterando, ven, cómo se tira la vaca, ¿no? Y como justo que el Señor estaba ahí, no. La verdad es que me suena a un acto bastante premeditado de los fariseos y los escribas y buscar una mujer prostituta que generalmente, perdón, ya no dije la palabra, voy a intentar de que no, una mujer que ejercía el comercio sexual, por así decirlo, y sea sorprendida en este acto para poder traerla, porque no trajeron al hombre, ¿no es cierto? Recuerden que habían dos cosas, una, tenían que apedrear a los dos, y por otro lado, los que los sorprendieron tenían que ser los que tenían que apedrear a la mujer. Eso es parte de la ley mosaica, ¿ya? O sea, los que la conocían y la vieron en el acto y la que la acusaban directamente son aquellos que tenían que apedrearla. Ellos tenían que empezar con el apedreo. Esto es súper importante. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿No es cierto? Los acusadores contraponen engañosamente a Moisés y Jesús. No preguntan para aprender, preguntan para forzar a Cristo a escoger entre justicia y misericordia. Porque si el Señor acá, ¿no es cierto?, dejaba pasar el pecado, él contradecía la ley de Moisés. Si el Señor decía que sí, recuerden que no estaba la otra persona y apedreaban a la mujer, podría haber sido acusado de incitar a un homicidio sin la validación del Imperio Romano, que era el que gobernaba. Si bien es cierto, los judíos tenían ciertas leyes que eran permitidas por los romanos para que ellos ejercieran su cultura dentro de este tema. Recuérdense que estaban los guardias del templo, lo vimos la semana pasada y antepasada. No era tan fácil darle muerte a alguien, no era tan simple. Por tanto, los judíos se querían saltar el procedimiento de la validación romana para ejercer esta situación, por tanto lo podían acusar de homicidio. Del caso de que también querían, si él decía que sí, también se iba a echar encima al pueblo, que más que todo esta mujer era de vulgo, pertenecía a un estatus social bajo, independiente que fuera pecadora, el pueblo en ese sentido se mueve en masa, sabemos que es así, lo que buscaban ellos también era quitarle al Señor el piso de este vulgo, de esta parte de la masa. Por lo tanto había toda una estrategia detrás. Es súper llamativo porque dice en versículo 6, decía, más esto decían tentándole para poder acusarle. ¿No es cierto? Acá el narrador revela la real intención de los fariseos por querer acusar al Señor. La mujer está siendo procesada, pero el objetivo verdadero es poder buscar en qué, ¿no es cierto?, acusar al Señor. El texto no se escribió, digamos, desde la perspectiva de que si esto era justo o no era justo, ¿no es cierto? El Señor acá empieza a escribir en el dedo en el suelo, ¿no es cierto? Muchos dicen que puede ser el dedo de Dios, como fue escrito, ¿no es cierto?, lo que fueron las tablas del gran mandamiento. Y algunos dicen, y esta es una conclusión también a la que llego también yo, por si acaso. Estas son como ideas que uno va procesando a medida que va leyendo la escritura, va juntando todas estas partes. ¿Qué escribió el Señor en el suelo? Nadie sabe. Yo creo, así como si estuviese escribiendo algo, me pudiese poner en una posición, ¿qué podría estar escribiendo el Señor? Yo creo que el Señor estaba escribiendo
algo que había dicho en Mateo, ¿no es cierto? Y también en Marcos 12, 28, 34, cuando dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que el Señor encierra todos los mandamientos en esto. Y también dice, ¿no es cierto? En este caso, el libro de Romanos, vamos a ir a Romanos 7, lo que tiene que ver con el pecado, ¿no es cierto? Y la ley. Entendemos que la ley no fue dada para salvar, pero sí para despertar nuestras conciencias al pecado. Vamos a ir a Romanos 7, del versículo 7 al 12. Porque aquí podemos subentender o malinterpretar lo que hizo el Señor. Recordemos que el Señor no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla de manera perfecta. La ley es santa, la ley es buena, despierta nuestra conciencia hacia el pecado. Dice el versículo 7, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó, y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que finalmente la ley nos acusa por medio de nuestra conciencia para saber lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, por esa conciencia nosotros entendemos que estamos pecando. Pero, ¿qué dice después en el capítulo siguiente? Esto es para que vayamos entendiendo cómo lo explica Pablo en el libro de Romanos, capítulo 8, del versículo 1 al 4, vamos a leer. ¿No es cierto? Hace toda la explicación de Romanos 7, pero después viene cómo podemos nosotros superponernos a esta esencia caída. ¿No es cierto? Dice Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, por nuestros méritos cumplirlo, ¿no es cierto? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿no es cierto? Para que la ley de la justicia de la ley, ¿no es cierto? Muerte, porque la paga del pecado es muerte, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque somos regenerados, nacidos de nuevo por medio del poder del Espíritu Santo, y esto nos proporciona la capacidad de discernir lo bueno y lo malo y vencer el pecado. Y si hemos pecado, que dice el libro de Juan, ¿no es cierto? Las cartas de Juan, abogado tenemos en Jesucristo al justo, ¿no es cierto? No podemos decir que no hemos pecado porque le hacemos mentiroso, pero tenemos poder sobre el pecado por medio de su Espíritu. Debemos resistir la tentación de convertir también estas especulaciones en doctrina. Son puntos para que vayamos abriendo la cabeza y entendiendo lo que el Señor nos puede decir por medio de la Escritura. Es súper importante entender eso. Jesús no entra en un juego de enemigos, ¿no es cierto? Sino que guarda silencio, controla el ritmo de la situación y actúa de una manera en la que puede llevar a las personas a cuestionar su cabeza. Entonces, ¿qué les dice el Señor? Como insistían en preguntarles, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Volvemos al hecho que Jesús no declara que el adulterio acá sea aceptable. Tampoco niega la gravedad de la ley. Su respuesta confronta la incompetencia moral y jurídica de los acusadores. Y aquí está el tema. Porque Deuteronomio 17:7 establecía que los testigos deberían ser los primeros en ejecutar la sentencia. Por tanto, Jesús vuelve la atención a quienes presentan la acusación. La expresión, ¿no es cierto?, el que esté sin pecado, no necesariamente significa que solamente una persona absolutamente impecable puede participar en un juicio. En lugar de ser así, ningún tribunal, ¿no es cierto?, humano podría funcionar. Sino que yo creo que acá el Señor hizo algo directo. Y por eso insisto a que esta persona, pecadora, adúltera, era una persona que se dedicaba a este tipo de cosas. Porque ellos la conocían perfectamente. La sorprenden en un momento exacto, la traen en un momento exacto que el Señor está haciendo esto. Por tanto, era algo bien planificado. Esto es una conjetura mía, insisto. Y el Señor les dice, el que esté libre de pecado, ¿no es cierto?, tire la primera piedra. ¿Cómo los llevó a acusarse? Por lo que dice el libro de Romanos, acusados por su conciencia, la ley, que es buena y santa, los acusó. Y lo más probable, y esto insisto, es una conclusión mía, estos señores la conocían.
habiendo participado en algún acto inmoral con ella, sí, no, con amigas conocidas de ella, no lo sabemos, pero es bastante llamativo que los fariseos echan pie atrás. Por tanto, ese embaucamiento que quisieron hacer, ¿no es cierto?, de poner al Señor en una situación complicada, después fue acusado por su conciencia porque la ley para eso fue puesta, para acusar a nuestra conciencia de que somos pecadores. ¿No es cierto? También el libro de Romanos, en el capítulo 3 o 4, no me acuerdo cuál es de los dos, si a ver si me equivoco, cuando le dice, porque tú que dices que no adulteras, adulteras, porque tú que predicas, ¿no es cierto?, insensato, que dices que la ley de Dios es buena, bla, 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 y empieza a dar toda la explicación, tú que dices que no hay mentir, mientes, etc. Es lo que el Señor en este caso ejecuta en este lugar y los llama a ser confrontados con sus conciencias. Por tanto, una de mis conclusiones, y esta es una conclusión bastante personal, es que ellos la conocían perfectamente. Entonces tenemos que entender que acá la gracia no funciona como un aparato, podríamos decir, de libertinaje, para nada. Y vamos a entender cómo el Señor termina el pasaje para explicar que esto no tiene que ver con el libertinaje, ¿no es cierto? E inclinándose de nuevo hacia el cielo 8:8, siguió escribiendo en tierra, ¿no es cierto? Después de hablar, el Señor vuelve a inclinarse. Y esto no trata ni busca de manipular a los acusadores, sino que los deja directamente con esta palabra que viene de parte del Señor. Y es increíble cuando el Señor siempre ejecuta estas palabras que son, como dice el libro de Hebreos, que son una espada, ¿no es cierto?, dos filos, que penetra hasta partir el alma, ¿no es cierto?, discierne las intenciones del corazón. Y el Señor dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender, no que ellos se dieron cuenta y eran súper moralistas, los fariseos, que dijeron, bueno, de repente hoy día mentí, bueno, yo quizás hoy día engañé con el pensamiento en algo que hice. No. Yo soy de la conclusión que estos tipos sabían perfectamente quién traían y la conocían. Inclusive puede haber sido objeto de algún abuso no menor de parte de ellos. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, sabía que había en sus corazones. Recordemos que hay una cuestión impresionante que tiene el Evangelio de Juan, que siempre nos dice que sabía lo que había en el corazón del hombre. Desde el capítulo 2 en adelante nos empieza siempre a lanzar esta frase que es porque él sabía lo que había en el corazón del hombre. El capítulo 2 en adelante. Por tanto, en el versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los posteros, hasta los más jóvenes, aquí quiere decir. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. La multitud comienza a retirarse. Los acusadores que habían traído a la mujer para exponerla, terminando siendo ellos expuestos, ¿no es cierto?, por su propia conciencia. Finalmente queda el Señor y, ¿no es cierto?, solamente la mujer adúltera. El Señor le dice, ¿no es cierto?, en el versículo 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dice, en cierto versículo 11, no, Señor, ninguno. La actitud de la mujer adúltera es la correcta, ¿no es cierto? Entonces dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Acá entramos al corazón directo del relato y a lo que tenemos que entender. El Señor no está pasando por alto el acto mismo del adulterio, no está pasando en alto lo que hizo la mujer. No es como aquí que dicen, porque hay una cuestión que acá hay una santa, una especie de santo, no sé, en ciertas culturas donde está el santo de las personas que ejercen este tipo de labor, ¿eh? No sé si ustedes saben, pero ¿y por qué se apoyan en esto? Como que el Señor no condena el acto de estas mujeres adúlteras y que se dedican a este tipo de comercio, sino que el Señor las entiende, que lo hacen por esto, otro. No es así. El Señor le dice, ni yo te condeno, peque, pero ¿qué le dice? No peques más. La primera gracia es perdonadora, la segunda es transformadora y después es santificadora. Por tanto, la mujer está obligada después a transitar el camino de la santificación si es que realmente aceptó el mandato del Señor de perdón y de llamado. No es primero cambia y después considera el perdonante, sino que el Señor siempre perdona. El Señor siempre perdonó primero a las personas, siempre las sanó primero, después, ¿no es cierto?, les pidió que lo siguieran. Pero en este sentido, la misericordia no llama amor al pecado, por ninguna manera. Lo que está haciendo es darle la oportunidad de regalar a esta persona, de entender la gracia divina del Señor, por medio de esta gracia previniente, ¿no es cierto?, que viene el Señor directamente a ofrecer esta gracia universal para el mundo, pero que finalmente puede ser aceptada o rechazada. Nosotros creemos que fue aceptada porque este pasaje fue tan
recordado y expuesto por los primeros cristianos, que entendemos que esta persona tuvo que haber sido en el futuro bastante conocida o una discípula del Señor bastante, digamos, recordada por este acto. La gracia justificadora perdona y acepta. La gracia, ¿no es cierto?, regeneradora, no se produce la vida nueva. Y la gracia santificadora irá transformando progresivamente la conducta del creyente. Y en eso es lo que debemos caminar. Nosotros debemos caminar en la santificación, que es la obra del Espíritu Santo mediante el día a día de nuestras vidas y donde nosotros vivimos sujetados a Él. No podemos entender, nunca vamos a poder entender el propósito de Dios para nuestras vidas si es que no caminamos una vida en santificación. No es que vamos a ser santos y perfectos, porque eso va a ser solamente el día en el que estemos en la presencia del Señor o seamos llamados, ¿no es cierto?, digamos, en las nubes, en el aire, como dice la Escritura, sino que tenemos que entender que el camino a la santificación es un camino de perfección del creyente. El creyente va siendo perfeccionado en el día a día, va caminando, va entendiendo el propósito del Señor. Y esto sucede netamente con una comunión estricta, disciplinada del creyente frente a lo que es el día a día, buscando la presencia del Señor para poder entender su propósito. No te condeno. El Señor lo que le dice a la mujer es que no viva esclavizada, ¿no es cierto?, por la culpa de haber hecho lo que hizo. Lo más probable, lo que vemos aquí, es cómo se encuentra la gracia y la ley de frente, ¿no es cierto? La ley de los fariseos y la gracia de Cristo en una misma esencia, en un mismo momento donde la mujer adúltera está en el suelo. El Señor escribe en el suelo, ¿no es cierto? Yo digo, una de mis conclusiones es que escribió los 2 mandamientos principales. Otros dicen, una vez yo escuché, creo que fue a mi padre a predicarlo, que decían que es como que comenzaba el camino, el camino a la cruz en ese momento, donde la gracia y la ley se encuentran de frente, porque al final es como la acusación de la ley y la gracia redentora que se le presenta a esta mujer. La mujer escoge la gracia, ¿no es cierto? La ley fue llamada para la acusación de nuestras conciencias y para hacernos discernir el bien y el mal. Pero la única manera de cómo superponernos a esta gracia es por medio de la justificación que viene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. No existe ningún ser humano que no haya mentido, que no haya robado, que no haya engañado, que no haya adulterado, ni fornicado con su mente. No existe. Por eso sabemos que de la única manera que tenemos aceptación delante del Padre es por la justificación que viene a través del sacrificio de Cristo y del perdón y de su gracia para nuestros pecados, para poder ser aceptos delante de Él. Si no, lo que tendríamos que recibir es juicio, muerte y castigo. Por tanto, entendamos que el Señor no nos condena en el pecado siempre y cuando haya una actitud correcta delante de Él para tomar esa gracia que está disponible, para ser levantados, para ser renovados, para ser fortalecidos. Hay situaciones muchas veces que en algunos creyentes van a ser para fortaleza. No es que el Señor permita el pecado, no es que el Señor tolere el pecado, pero sí el creyente puede ser sabio al entender cuando cometió un error, que esa puede ser una situación que va a generar un punto de quiebre, un lugar donde el creyente tiene que empezar a cambiar su vida en 180 grados y empezar a mirar la vida de otra manera. Y yo te condeno, la justificación, ¿no es cierto?, viene netamente por el acto redentor de Cristo. La pecadora culpable es llevada ante un juez, ¿no es cierto?, que tiene que, ¿no es cierto?, pagar, pero en este caso aparece alguien que se pone delante del juez y dice: yo pago por su pecado. Y es como lo hizo el Señor para nosotros, como lo hace con esta persona, y nos va mostrando cómo la doctrina de la justificación se hace viva aquí, por medio de la ley y la gracia encontrándose en este parangón increíble, donde el Señor, ¿no es cierto?, libra del juicio que tenían estos acusadores contra la mujer adúltera. Esto no significa que la gracia sea opción de libertinaje, ¿no es cierto? ¿Pecaremos entonces para que la gracia sobreabunde? De ninguna manera, ¿no es cierto? Porque lo que hemos expuesto al pecado, dice el apóstol, ¿cómo andaremos nuevamente en él? Por tanto, no es para eso, es para que nosotros, ¿no es cierto?, entendamos el peso, el valor del pecado y el valor del sacrificio de Cristo. Porque no hay ninguna cuestión más anatema, por así decirlo, más anticristiana, que, como dice también la Escritura, tener por inmunda la sangre del nuevo pacto. ¿Acaso lo que queremos que el Señor venga y muera otra vez, tomar con tanta liviandad el sacrificio de Cristo? Y creo que es algo en el que, ¿no es cierto?, que lo que tiene que ver con la comunión, en el caso de lo que es la cena del Señor, en lo que hacemos siempre para recordar su muerte, tiene que ser solemne. No puede ser un acto tan simple en donde nosotros pasemos por alto de no recordar lo que tenemos que hacer con el tema de la crucifixión, entender el sacrificio de Cristo, que Él, siendo Dios, tomó forma de siervo, no tomando a ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, ¿no es cierto? Y vino y murió por nosotros. Entonces, hay que entender y profundizar en esos pasajes escriturales que nos llevan a entender a lo que hizo Jesús por nosotros, haciéndose hombre.
Por tanto, no podemos tener por algo tan liviano lo que es el sacrificio de Cristo. El símil de la redención que va a exhibirse posteriormente en el Evangelio de Juan, que tiene que ver con la crucifixión, entendemos que finalmente aquí había un acto previo de lo que era la justificación. El Señor, ¿no es cierto?, poniéndose en medio de los fariseos y quien acusaban a esta mujer. Entendemos finalmente que la gracia está disponible para todos, pero la gracia sin santidad como fruto, entonces no hemos disfrutado de la gracia. Hay que entender que el que disfrutó de la gracia y que el camina en la gracia del Señor va a caminar en santificación. Es una obra evidente. Muchas veces está bien, a veces estamos en desobediencia, es parte también del caminar del cristiano. Hay periodos en que podemos caminar en desobediencia, pero entendamos que el Señor se va a prever y proveer de un montón de cosas para hacernos volver a lo que tiene que ser el riel adecuado, y eso muchas veces no va a ser muy agradable. Y hay que entender también que la santidad sin gracia es un legalismo. También podemos caer en una santidad sin gracia, en el creer que por méritos humanos, por hacer las cosas como corresponden, tenemos que ser obligatoriamente, ¿no es cierto?, acreedores de dádivas que el Señor nos debe prácticamente por andar haciendo las cosas como corresponden. Eso también es un tremendo error. Por tanto, tenemos que entender que la santificación real en el Señor nos va a ir haciendo entender su propósito, el cambio de nuestras prioridades y el camino en una vida que es sacrificial para el cristiano. El cristiano tiene que entender que a medida que vayamos avanzando y entendiendo el propósito de Dios para nuestra vida, lo más increíble va a ser es que vamos a tener que empezar a desprendernos de nuestros propios sueños, propósitos y objetivos y ponerlos a los pies del Señor. El Señor quiere gente pobre, destruida. No quiere eso. Pero sí tenemos que entender que nuestro corazón tiene que ser purificado. Y no significa netamente que lo que estábamos haciendo antes fuera pecado, pero sí realmente había prioridades en nuestro corazón que estaban mal puestas y el Señor tiene que cambiarlas. Y en ese sentido, hoy día, quizás esta mujer, que sabíamos que era una mujer adúltera, que ejercía este tipo de trabajo, que es lo más probable, quizás lo hacía por amor al dinero. Lo hacía, ella no entendía lo que estaba haciendo y tenía un Dios que era el dinero, y el Señor la pone en la controversia que esto le podía costar la vida. La mujer quizás entendió realmente el peso de su pecado a verse en una situación tan en un clímax como esa. Y a veces el Señor va a permitir que haya situaciones climáticas en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestro caminar, que sean tan extremas que nos obliguen a llevar nuestra mirada al propósito, ¿no es cierto?, plausible, concreto que el Señor quiere para nuestras vidas. El propósito del Señor para el ser humano no es tan abstracto. Muchas veces se empieza a hablar de un propósito de Dios como súper abstracto. El Señor tiene un plan para ti. ¿Qué plan? Así como algo que fuera como así como... El Señor quiere tener vidas del cristiano, no sé, de otra forma. Se abrirán puertas y empiezan a como mensajes como súper superfluos, como súper abstractos, ¿sabes? Como cuestiones como súper así. Y no es así. El Señor tiene un plan específico para nosotros en su soberanía. Y nosotros podemos acatarlo, no acatarlo, someternos o no someternos. ¿Será obediencia o será desobediencia? Pero el plan del Señor para con nosotros y lo que vamos a hacer ya está escrito, ya el Señor ya lo vio en el futuro. No significa que estemos predestinados obligatoriamente para salvación o perdición, o para pecado o para santificación, sino que el Señor también pone en nosotros la responsabilidad humana de obedecer y acatar este llamado. Pero no es algo abstracto. No es algo abstracto. El Señor tiene un propósito específico. Y ese proceso de santificación tiene que ver con el llamado de Dios, ya sea en distintas dimensiones. Entendemos que el Señor a todos nos los llamó a lo mismo, pero siempre tendrá que ver con la predicación del mensaje del Señor, con la exposición de las Escrituras, sea que tengamos que formar hijos, esposos, cónyuges, familiares, jóvenes, niños, adultos, congregaciones enteras, denominaciones completas. Al nivel que sea, el Señor siempre nos llama a lo mismo y exactamente a lo mismo, al conocimiento, a la práctica de la Escritura y a la exposición de este mensaje a otros. No es para tener vidas moralmente tranquilas, vidas moralmente más perfectas o vidas como santas en el sentido de que yo hago las cosas bien porque me apego 100% a la Escritura, porque nos podemos volver personas que llamamos a la santificación por medio de legalismos y no ser personas que caminan santamente por medio de la única forma de hacer lo que es a través de la gracia del Señor. Por tanto, vemos cómo la ley quiso, ¿no es cierto?, enjuiciar a una mujer, y la gracia del Señor le da una nueva oportunidad a la mujer adúltera, no para que conviva y exista y siga haciendo lo que estaba haciendo, sino para que deje esa vida de pecado y camine mediante la gracia del Señor en una vida santificadora. La iglesia debe escoger siempre entre la verdad, no debe escoger siempre entre la verdad y la misericordia. La iglesia no debe hacer eso. Nosotros no podemos caer en transar con la verdad por hacer misericordia. Hay muchas iglesias
donde finalmente no les gusta hablar de el pecado, de ciertas cosas que sabemos que son complejas para la sociedad, porque las quiere imponer, entre ellas todo lo que tiene que ver con la agenda woke. Entonces las iglesias intentan como mimetizar este mensaje, hacerlo moralmente correcto, sacan de por ahí el ejemplo del castigo eterno, sacan al infierno de por medio, sacan al pecado de por medio, para intentar como llamar esto como que no te conviene nomás, algo así como, mira, es que esto no es tan bueno, no te conviene, etcétera, etcétera, intentar de aplacar la verdad para mostrar misericordia. Y eso está mal, porque nosotros tenemos que mostrar la verdad y la misericordia, entender que la verdad es que si no está Cristo de por medio van al infierno. Y la misericordia es la buena nueva, pero si vienes a Cristo tienes redención, gracia, vida eterna, por medio de aquel sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. La iglesia sin la verdad por delante pierde la santidad, porque lamentablemente va a tolerar el pecado. Y hoy día yo lo veo lamentablemente muchos de los cristianos cuando no quieren caminar una vida santa y prefieren vivir estas vidas laxas. Por tanto, el Evangelio sirve para ser moralmente correctos, para ser buenos padres de familia, con cumplir con lo necesario, más no dar la siguiente milla extra. Los varones estamos llamados a ser sacerdotes del hogar y sacerdotes en la congregación. Los hombres cristianos, hijos de Dios, tienen que tener roles relevantes dentro de una congregación. Es obligación nuestra hacerlo. No podemos ser personas pasivas dentro del reino de Dios. No podemos estar ahí sin tomar decisiones, sin colaborar en el cuerpo de Cristo. Es obligación para el varón, cabeza de hogar, ser un instrumento activo dentro del cuerpo de Cristo. Si no, no estás cumpliendo tu rol. No es necesario solamente que no engañes a tu mujer. Hay muchos impíos que no lo hacen. No es necesario solamente ser proveedor del hogar. Muchos no cristianos lo hacen. No solamente no beber alcohol y no decir garabatos. Muchos no cristianos no lo hacen. O de falsas enseñanzas, testigos de Jehová, mormones también lo hacen. Por tanto, nosotros estamos revestidos de poder de lo alto, del poder del Espíritu Santo para poder ir por el ministerio que el Señor nos encomienda hacer a nosotros. Lo que más había, quizás hace 30, 40 años atrás, y yo me acuerdo, era un niño metido ahí entre medio de muchos hombres grandes, era un montón de esos hombres sirviendo al Señor y así crecían las congregaciones. Los hombres eran ejemplos dentro de su familia. Quizá a veces se cayó en un extremo como el activismo, los hombres vivían y morían dentro de la iglesia. Puede ser que un punto mal equilibrado ahí, puede ser, pero las iglesias crecieron con hombres de Dios sacrificando, ¿no es cierto? Y teniendo trabajos, carreras, todo lo que usted quiera hacer, oficios. Y eran muchas personas súper limitadas en cuanto a lo que eran los temas económicos, pero tenían todo esto acorde a la congregación para poder servir y ser parte activa del reino de los cielos. Y los jóvenes tienen que entender eso también. Si usted quiere escoger una carrera donde lo va a tener absorbido y usted quiere viajar por el mundo, eso es válido hasta cierto punto. Pero yo creo que el cristiano tiene que entender que su vida tiene que ser para otros. Dios nos llama para otros, no para nosotros mismos. Y lo más probable es que cuando usted camine en camino a la santificación va a entender que usted no fue creado para ser exitoso, una persona importante dentro de la sociedad desde el punto de vista como lo conocemos. El Señor, yo no estoy diciendo que dentro de la congregación no van a haber personas que sean empresarios exitosos ni que sean buenos profesionales, pero que sí hay que entender que nuestros dones y nuestros talentos están puestos primero para el cuerpo de Cristo. Primero para los de la casa de Dios, después para los de afuera. Así dice la Escritura. Primero con los de adentro, después con los de afuera. Y para los de afuera, ¿qué es? El mensaje de salvación. Por tanto, la gracia no es un elemento para tomarlo y decir, ay, así cualquiera, digamos, podemos seguir haciendo cualquier cosa, Dios es amor, etc. No, el Señor llamó a la mujer adúltera y no importa el pecado que hayamos cometido anteriormente, el Señor muestra su gracia para con nosotros y está disponible, pero dijo, vete y no peques más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que tú haces con nosotros y lo que nos enseña día a día. Señor, pone en nuestros corazones también el querer, el hacer y que seamos también hacedores de tu palabra, Señor, y no solamente oidores olvidadizos. Santifica nuestra mente y nuestros corazones, Señor, por medio de tu Espíritu, en el nombre de Jesús.